Bienvenidos a un nuevo magazine informativo de la UNED de Barbastro. Los días 18 y 19 de marzo se llevará a cabo en nuestra aula de Fraga un curso imprescindible: Inteligencia Artificial para Negocios, de la teoría a la práctica comercial, impartido por José Manuel Antelo. El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes una comprensión práctica y aplicable de la IA en el contexto empresarial. Durante el curso, los asistentes explorarán cómo la IA está transformando las prácticas comerciales, con énfasis en herramientas y estrategias relevantes para pequeñas empresas y autónomos. Alberto Jiménez Schumacher es doctor en Biología Molecular y responsable del Grupo de Oncología Molecular en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. El 20 de marzo impartirá en Barbastro la conferencia El sistema inmunitario, los policías del cuerpo, en la que revisaremos los principales tipos de tratamientos oncológicos. Nos adentraremos en el estudio del sistema inmunitario y en los mecanismos de progresión de los tumores. Finalmente, veremos cómo se están empleando las defensas naturales del cuerpo para atacar al cáncer y en qué consisten las nuevas inmunoterapias que están resultando claves en novedosos tratamientos. El 21 de marzo tendrá lugar la inauguración de la exposición El Haz y el Envés. El artista zaragozano Enrique Radigales, quien resultó ganador del 13º Premio de Expresión Plástica del Consorcio Universitario de la UNED de Barbastro, con la obra titulada Tallos, un díptico de pinturas acrílicas sobre el papel y aluminio perforado, nos ofrece una selección de su más reciente obra. Radigales es uno de los artistas e investigadores españoles pioneros en el net art y en los lenguajes digitales. Explora nuevas formas de producción para que el arte digital cobre vida en nuestro mundo físico. Ese mismo día, en el aula de Sabiñánigo, tendrá lugar la presentación del libro Vuelta de tuerca, de Ángel Larraz. El autor, acompañado de Francisco Grasa, coordinador de la Fundación Agustín Serrate de Huesca, nos hablarán de este libro que contiene una recopilación de relatos históricos y poesías que abarcan un amplio abanico de emociones, desde el enamoramiento hasta las peores pasiones humanas, en las que el autor trata de temas cotidianos a través de su punto de vista, terminando con un resultado imprevisible. Desde la editorial nos envían este vídeo. En nuestra cartelera cinematográfica del mes de marzo te ofrecemos dos excelentes opciones. En el ciclo de cine debate en francés del lunes 18 de marzo veremos Sur le chemin noir, de Sylvain Tesson. Esta cinta, dirigida por Denis Imbert, narra la historia de un hombre que, tras un grave accidente, parte en el camino de la reconstrucción de sí mismo. Un viaje único y fuera del tiempo en busca de la belleza de la Francia profunda y de la paz interior. Y en el ciclo de Cine sin Fronteras, organizado en colaboración con Fundación Cepaim, el martes 26 veremos La bicicleta verde, de la directora saudí Haifa Al-Mansour. Wadja tiene 10 años y vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas. A pesar de todo, esta niña divertida y emprendedora bordeará siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido. El pasado 29 de febrero, dentro del ciclo de conferencias Ciencia en la UNED 2024, pudimos disfrutar de la conferencia que impartió la conocida viróloga, inmunóloga e investigadora Margarita del Val, con quien pudimos hablar en nuestro estudio. Pues cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos trabajando en respuesta inmunitaria a agentes infecciosos y en vacunas. O sea, nos pilló de lleno en nuestra experiencia lo que era importante para la pandemia, algunos aspectos que eran importantes para la pandemia. Pues yo la viví con mucha responsabilidad porque yo, por toda mi trayectoria profesional previa de investigar en virus, en inmunidad, en vacunas, pues podía entender mucho más rápidamente qué es lo que estaba ocurriendo y las continuas novedades
en el conocimiento que iban apareciendo y poder analizarlas con rigor y luego pensar en cómo podía transmitir eso para la vida diaria de todas las personas. Entonces, por una parte responsabilidad y por otra parte el privilegio de poder compartir aquello que yo conocía y que podía ayudar a la gente. Muy intensamente, claramente. Realmente no nos había pasado a nadie en nuestra vida algo tan tremendo, no nos lo podíamos creer. Y además hubo mucho miedo. Hay gente que todavía tiene miedo, ya no es momento de tener miedo en absoluto, pero al principio, claro que había muchísima incertidumbre. Entonces, en lo poquito que se podía, aquello que sí que se conocía, ir dando la certidumbre, o por lo menos decir, faltan estas preguntas por responder, cuando las tengamos y las tendremos un poco más adelante, podremos ir avanzando. Era muy importante colaborar de esa manera porque, claro, todo el mundo veía su vida o la de sus familiares o la de sus amigos en riesgo. La vacuna evita que el virus se contagie una vez que estás vacunado. Te evita que te contagies tú o muy poco y que contagies a los demás. Las vacunas que se han desarrollado son fantásticas, por otra parte, tanto en eficacia como en seguridad y que nos han vuelto a la normalidad hace ya año y pico, protegen solo parcialmente del contagio. Como protegen solo parcialmente del contagio, lo que ocurre es que las personas vacunadas podían contagiar en menor grado, a lo mejor 5 veces menos, bastante menos, pero podían contagiar, no eran seguras. Por lo tanto, la inmunidad colectiva no funcionaba tanto. Lo que ha funcionado muy bien con estas vacunas es que la inmunidad individual de la persona vacunada ha sido muy potente. Entonces, eso es lo que nos ha protegido a cada uno, estar vacunado. Si después de la vacuna ha venido la infección, hemos pasado la infección sin riesgo, nos ha dado una inmunidad híbrida que se llama mixta de la vacuna y la infección, y esa es la mejor. Y esa es la que tiene ahora probablemente la mayor parte de la población, porque creemos que muchísimas personas se han infectado, incluso todas aquellas que dicen, pues yo nunca lo he detectado, pero probablemente se han infectado sin síntomas y es lo mejor ahora mismo en cuanto a tener inmunidad individual y a la vez también inmunidad colectiva, porque ese conjunto hace que se transmita menos. Se sigue transmitiendo, pero incluso en el invierno se han transmitido más el virus sincitial, la gripe, otros virus, otras bacterias. El virus ha ido evolucionando hacia, primero, la palabra evolución tiene dos conceptos. Uno es la evolución de, el virus al principio variaba mucho porque se está adaptando a unas circunstancias nuevas para el virus. Había saltado de otra especie que probablemente hemos perdido la oportunidad de identificarla al ser humano, y al adaptarse al ser humano estaba sufriendo muchos cambios. Y ya llevamos un par de años con Omicron, que aunque sigue variando, se sigue manteniendo efectos de cómo es el virus y de cómo es el reconocimiento por el sistema inmunitario, se sigue manteniendo la misma variante. Parece que ya ha encontrado un nicho en el cual está relativamente establecido y varía menos. Esa ha sido la evolución, digamos, particular del virus. En cuanto a la evolución de las infecciones en la población, que también es lo que me preguntabas, al principio, siempre cuando se transmiten cualquier agente infeccioso, se transmiten dependiendo de cuánta población vulnerable haya. No depende de cómo es el virus, no depende del tiempo que hace, si le inactiva la luz ultravioleta o no, depende sobre todo de que haya población vulnerable. Y todos los años se acumula un poco de población vulnerable frente a todas las infecciones. Aquellas personas mayores que han pegado un bajón, aquellas que tienen un tratamiento agresivo de quimioterapia, los que se les ha trasplantado un órgano y tienen la suerte de haber salvado la vida, pero necesitan inmunosupresión. Entonces, todas esas personas que a lo largo de cada año van desarrollando un poco más de vulnerabilidad a las infecciones, cuando llega la estación de otoño-invierno, que cerramos a cal y canto los interiores, nos amontonamos en los interiores y olvidamos lo que hemos aprendido en la pandemia, la transmisión por aerosoles, y no ventilamos, aunque sea con ventilación forzada, pues los contagios suben y las personas que enferman son las personas más vulnerables. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Que hemos tenido mucha inmunidad y las personas más vulnerables se siguen vacunando. Aunque ha bajado mucho la cobertura de las vacunas de la cuarta, de la quinta dosis, etcétera, del coronavirus, de las nuevas vacunas que están adaptadas justo a lo que circula, aunque ha bajado bastante la cobertura, lo importante es que las personas más vulnerables se siguen vacunando del coronavirus. Son pocas, pero se siguen vacunando. Entonces, ellas están más protegidas. Por lo tanto, al haber menos personas susceptibles al virus, el virus no es tan potente
como pueden serlo otros agentes infecciosos en otoño-invierno. Pero sí, ahora ya se está estableciendo como un virus más que se contagia más cuanto más le dejamos, es decir, en otoño-invierno. Más o menos desde que empiezan todas las compras adelantadas de Navidad, a finales de noviembre, los puentes de diciembre, las comidas de empresa, las comidas familiares, todas las cenas de Navidad, etcétera, todo eso nos estamos contagiando mucho y así están como está la sanidad en enero, ¿no? Y así sufren las personas. Entonces hay que aprender de eso, porque ya no es solo el coronavirus, son todos los agentes que se transmiten por vía respiratoria que en esa época nos asaltan, antes o después, a unos o a otros, y a los más vulnerables les causan gravedad, claro. Cuando empezó la pandemia, lo que empezamos a trabajar es en aspectos mucho más cercanos a personas que se habían infectado, a personas que se habían vacunado, y en especial en poblaciones vulnerables, como son las personas de las residencias de ancianos. Y estamos analizando cuál es el nivel de inmunidad. Nosotros, nuestro grupo de investigación, cuál es el nivel de inmunidad, cómo responden a la vacunación, cómo responden a las infecciones, las personas más vulnerables de toda la sociedad, y que sean las más vulnerables si aparece un virus nuevo, porque no tendrán nada de experiencia inmunitaria frente a ello y tendrán un sistema inmunitario más envejecido. Y estamos estudiando, además, en conjunto con otros grupos de investigadores, en un proyecto muy interdisciplinar, estamos estudiando cómo es su alimentación, cómo es su microbiota intestinal, cómo son sus características sociales, demográficas, cómo responden al vivir en sociedad en las residencias comparado con vivir uno solo en casa o vivir en pareja en casa de edad avanzada, etcétera. Entonces, este estudio integral que estamos haciendo, queremos que nos dé una idea de cuáles son los puntos más vulnerables de estas personas, porque realmente, primero, es una población que es creciente en la población europea, y por otro lado son los que van a sufrir más si vuelven otros agentes de estos infecciosos. Y son también, aparte de sufrirlo, son las personas que tienen más impacto sobre el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, dimensionar eso es muy importante. No estamos trabajando, pero nos preocupa mucho el tema de la COVID persistente, por ejemplo. La COVID persistente, que nos ha vuelto a poner en primera línea que las infecciones no salen gratis, que las infecciones, después de pasar la primera infección, pueden dejar secuelas en un porcentaje pequeño de la población, pero en un número muy alto de personas, aunque el porcentaje sea pequeño porque nos hemos infectado todos. Y es un problema importante, es un problema que hay que solucionar, porque hay muchas personas que tienen secuelas de un tipo u otro. Entonces, por eso es importante aprender cómo se transmiten las infecciones para evitar infectarnos nosotros, porque a lo mejor resulta que la infección no es muy grave, pero las secuelas sí que lo son, ¿no? Entonces, estamos investigando en todo ello y preparándonos para el futuro. Estamos investigando en a bajo nivel, vigilancia de infecciones que aparecen, vigilancia de nuevos brotes, como fue el virus del Nilo Occidental en el sur de Sevilla, como fue la epidemia mundial del virus de la viruela del mono, que el nombre correcto es mpox, como es la amenaza de posible epidemia que puedan venir de las aves, la gripe aviar, pero que por ahora todavía está solo restringida prácticamente a animales, no se transmite entre personas. En eso seguimos trabajando, y ya no solo mi grupo de investigación, que es el trabajo en la inmunidad de las personas mayores, sino el conjunto de la plataforma de salud global, que es lo que hemos creado en el CSIC para enfrentar la pandemia de coronavirus y los retos futuros por enfermedades infecciosas con un potencial disruptivo, con un potencial pandémico como puede ocurrir. Yo creo que a nivel de sociedad hay más conocimiento de los investigadores y hay más comprensión de que los investigadores podemos contribuir a la sociedad, hay más simpatía por la investigación. Ha habido más financiación ahora que hay fondos de recuperación europea. Se promete más financiación año a año para la investigación, pero tiene que subir creciendo, porque en España hay poca financiación para la investigación. No se puede inundar de golpe con fondos, tiene que ser gradual, pero tiene que seguir creciendo durante muchos años porque estamos lejos de los estándares europeos. Y la población de científicos españoles es de una creatividad muy alta. Somos muy apreciados cuando vamos a otros países, cuando interaccionamos con colegas extranjeros. Los jóvenes, cuando salen formados de España, salen muy bien.
Somos muy creativos, como digo, somos también rigurosos, trabajadores, pero hay que regarlo eso continuamente para que se cree más. Tiene que ser una labor activa, tiene que ser continua. Todavía no se ha llegado, sí, se apoya más a la investigación, sí, incluso aparece a veces en los programas de los partidos políticos, vende más, luce más, pero todavía se tiene que consolidar. Porque si hemos podido responder algo menos intensamente es porque no se improvisa. La investigación no se improvisa. Hemos saltado como locos a hacer todo lo posible desde la investigación, pero no se improvisa. Son años de formación de la gente, son años de tener infraestructuras adecuadas y todo ello requiere todavía que luchemos por ello, que lo sigamos reclamando, por el bien de toda la sociedad, ¿eh?